Señoras y señores, en el aire, la voz del amanecer, presentando un tema más con el título ¿Cuál es tu punto de vista? Ahora, en base a ese título, ¿cuál es tu punto de vista? Voy a presentar un versículo del tiempo que Jesús andaba caminando con sus discípulos en la faz de estas tierras. Pero primero les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de poder y gracia, amor y misericordia. Le doy las gracias por un día más. Le doy las gracias por este clima maravilloso. Le doy las gracias por darme la oportunidad de estar frente al micrófono de la voz del amanecer 94.7. Maravilloso Padre, acompáñame Jesús, acompáñame en esta tarde, sienta conmigo, acompáñame, que sea su Espíritu Santo y no voz de hombre. En el nombre de Jesús, bendiga mi audiencia y llena de gracia y da fuerza a aquel que se encuentra cansado y alegría a aquel que está triste hoy. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos en Cristo, el tema que acompaña ese título está en el 24 de San Mateo. Cuando Jesús peregrinaba y estaba en el auge de su ministerio, los discípulos, saliendo del templo, le mostraron lo que era la suntuosidad del templo. Y bueno, entre tantas cosas, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Y entre otras muchas palabras anunciaba el fin de los tiempos y cuando se acercaba su venida. Y aquí en el 24:15, que es el título que acompaña ese título, dice: por tanto, serás predicado este evangelio. 24:14, mis queridos. Y serás predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Bueno, y ahí viene el versículo que yo balbuceé. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, ahí viene una clave que tenemos que entender, desmenuzar las profecías de Daniel con Apocalipsis para desmenuzar bien ese versículo 15, que hoy no es el tema. El tema hoy, mis queridos, es ver este versículo que será predicado en testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El evangelio ya atravesó los continentes con grandes movimientos, con grandes campañas, con grandes movimientos de salvación de almas. Y está siendo predicado en todos los rincones del planeta. Los 4 puntos cardinales, está siendo predicado este evangelio a través de radio, televisión, campañas, libros, misioneros que están abocados en esta predicación. Y aquí quiero aportar también mi granito de arena, porque Jesús habló de este tema. Serás predicado, entonces vendrá el fin. Cuando comenzó la iglesia primitiva, cuando Jesús predicaba, los rabinos, los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, saduceos, todo le venían en contra. Por su nacimiento, por quién era, un Galileo que no era del estatus social de ellos,
no podía perdonar pecado ni decir que era hijo de Dios. Entonces, ese era lo que ellos le mantenía, como dice el gaucho, con la sangre en el ojo. Mis queridos, sabemos todo lo que persiguieron Jesús. Y él bajó a las partes más bajas de la tierra y subió hasta la cruz. Y al subir en la cruz, sujetó tu mano, sujetó la mía con él, para que un día estemos con él en el reino de los cielos. Y aquí vemos, voy a historiar un poquito la iglesia primitiva. Cuando Jesús subió al cielo, en el capítulo 2 de los Hechos, que tengo aquí conmigo, él recomendó a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que de lo alto sea revestido. Y así fue, ellos quedaron unidos. Y de repente el Espíritu Santo inundó el lugar, el aposento alto donde estaban reunidos. Fue grande la manifestación del poder de Dios. Y no solo aquel día, no solo fue en aquellas horas, continuó con poder y gracia y grandes manifestaciones en milagros, prodigios, sanidades, conversiones, que hasta los propios rabinos de aquellos tiempos, los propios señor del Sanedrín, se acercaba, según lo que dice aquí los primeros capítulos de los Hechos. Y cómo crecía la iglesia de forma estrondosamente, podemos decir así, de forma impresionante. Surgió murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos era desatendida. Eso está en el capítulo 6 de los Hechos. En la distribución diaria. Entonces, ¿qué pasó? Como eran desatendidas en la distribución diaria, ¿qué pasó ahí? Los apóstoles hicieron una reunión de emergencia, convocaron de inmediato, hicieron una reunión y no tuvieron la mejor idea que elegir 7 diáconos. Eso fue la idea que tuvieron. Los diáconos de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, que se van a encargar de la distribución diaria, de la parte de la iglesia, de la parte material, digamos así. Y no solo del material, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo, como Esteban, que hacían prodigios, milagros y grandes maravillas con grande desenvoltura verbal, desenvolvida por el Espíritu Santo. Y ellos se mantenían en la oración y la distribución espiritual de la palabra, del mensaje de Dios. Y así fue. Pero ¿qué pasó? Satanás no tuvo una mejor idea que apuntar contra Esteban, que era uno de grande desenvoltura, hombre de grande valor delante de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces arremetió directamente: yo voy contra él y arrebiento con él, y los demás le disperso, y ahí van a tener miedo y ese movimiento se calma. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Voy a leer un poco de este tema, pero fue todo lo contrario. Aquí dice en el capítulo 7 de los Hechos, del libro de los Hechos, dice, el título de ese capítulo es Defensa y muerte de Esteban, porque aquí figura la muerte de Esteban. Ya dice, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Porque Esteban, cuando fue arrestado, en el capítulo 6, versículo 14 al 15 voy a leer. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los ojos sentados, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Eso fue Esteban. Porque pusieron testigo falso. Aquí en los versículos anteriores del capítulo 6, usted puede revisar, pusieron testigo falso para testiguar ante los sumos sacerdotes y escribas que Esteban había murmurado, había falseado la palabra contra Moisés. Y ahí el sumo sacerdote en el capítulo 7 dice, entonces dijo, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos, es Esteban hablando en su defensa, varones hermanos y padre, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muertos sus padres, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, decía Esteban, frente a todo el auditorio. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esa fue la promesa de Dios a Abraham, que relató al auditorio Esteban, y eso le caía muy mal a estos pseudos doctores, a estos pseudos representantes del Pentateuco de Moisés. Y le dio el pacto de la circuncisión así a Abraham, engendró a Isaac y circuncidó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Fíjese, en aquellos tiempos ya había los envidiosos como hay hoy. Hoy están los grandes envidiosos envidiando predicadores que desarrollan, ganando almas, haciendo prodigios y maravillas en el mundo. Hay los espíritus del pasado usando sus vasos que tienen todavía preparados para envidiar y causar molestia. Pero el Dios de los cielos no va a permitir eso, que sea así, porque dice, ese evangelio del reino, como dice 24:14 de San Mateo, será predicado en testimonio a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios le respaldó. Mi querido, Dios te quiere respaldar hoy a ti como respaldó esos patriarcas, esos grandes hombres de Dios, lo cual estoy leyendo esta historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que tú no estás fuera de la línea, tú no estás fuera de la misericordia, no está fuera del alcance de la mirada y ni de la mano de Dios. No te vayas a confundir con las ofertas y ideas satánicas que pueden poner a tu alcance y en tu memoria. Escucha con atención la voz del amanecer 94.7, que te va a llevar al punto seguro de las Santas Escrituras. No opinión humana, no es voz humana que está imponiendo una idea, no. Sí, es un relator humano, pero impulsado por el Espíritu de Dios para revelar una historia verdadera que se cumplió, y la palabra de Dios respalda lo que aquí está escrito. Si tú entregas tu corazón, tu vida con fe, y entrega tu vida y confesa el último de lo que tienes guardado en tu corazón, Dios te va a dar victoria y tú vas a ser un baluarte de las verdades divinas, aunque no te lo crea. Pero Dios se perfecciona en la debilidad, le dijo la voz divina al apóstol Pablo. Y libró de todas sus tribulaciones, aquí en el versículo 10 del capítulo 7. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Está hablando de José. Eso aquí está relatando. Si recién te enganchas, está relatando Esteban delante de los acusadores cuando fue interrogado. El cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grandes tribulación a nuestros padres. No hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Eso fue los que entraron en Egipto, prometido por Dios, designado por Dios, y Dios estaba por detrás de toda esta historia. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Ahí Moisés estuvo dentro del palacio del gran Faraón. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Eso está hablando en su defensa Esteban frente al tribunal, que quería terminar con la vida de Esteban, como fue así. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón de visitar a sus hermanos, hijos de Israel, y al ver uno que maltrataba, le defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que su hermano comprendía que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido. Él pensaba, pero no era el tiempo todavía manifestado por Dios, que Dios le iba a presentar a él como libertador de aquel pueblo hebreo, y ni tampoco la forma que él se presentó. No era esa los argumentos que él tenía que usar. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que venía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te has puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Fíjense, mis queridos, 40 años en el desierto. Muchos predicadores dicen, lo cual tendrán su razón para decir, pero en mi punto de vista, como el título de ese tema, yo no comparto. Dice que Dios envió a Moisés al desierto para enseñar a Moisés. Si era por enseñanza, mis queridos, Moisés estaba súper enseñado en el palacio de Faraón. Pero es como dice Santiago: sabiduría terrenal, sabiduría humana,
sabiduría terrenal. Con esa sabiduría terrenal, él tenía que pasar por el horno de Dios, tenía que pasar por el alfarero divino para recién poder ir. Y Dios no le mandó allá para enseñarle. Él fue al desierto por el crimen cometido. Pero como él era el hombre escogido por Dios y él no sabía de lo que se estaba por dar, y entonces Dios se presentó y dice, yo te voy a mandar, a tal punto que las propias escrituras dice que él no quería ir porque él decía, yo soy un tartamudo. Eso es lo que era Moisés, era tartamudo. Entonces Dios le perfeccionó y le mandó. Y él fue y defendió el pueblo porque Dios estuvo con él. Tú no estás pensando lo mismo esta mañana, esta tarde, ese día. No sé qué hora va a escuchar este programa. Si es de noche o de madrugada, no sé qué hora. Tú no estás en lo mismo que Moisés, calzado en tu propia sandalia, pensando en el rebaño de tu suegro, pensando en progresar. Pronto mi suegro se va de esta tierra y yo me quedo con todas esas tierras, me quedo con todo ese rebaño. Seré un terrateniente en esta zona, aunque soy extranjero, pero seré un tierrateniente. Eso era el pensar de Moisés, mis queridos. Si analizamos nuestros punto de vista bíblico, eso era lo que pensaba, pero Dios pensaba distinto como está pensando de ti. Y aquí vemos ese tema muy maravilloso. Y aquí vamos a seguir leyendo, porque mi interés es leer, no seguir predicando. Y tuvieron nuestros padres. Y aquí, perdón. Y este Moisés, a quien rechazado diciendo, ¿quién te has puesto por juez? A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Eso le dijo Esteban al concilio. Y como no había forma, y él aquí en el 754, voy a seguir para no extenderme tanto, dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis queridos, Esteban murió con un corazón sincero, perdonando sus agresores. Y el Espíritu de Dios se manifestaba sobre estos hombres que salían a predicar por donde se iba, ganando alma, y los prodigios, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados del poder del mal, y la gloria de Dios se manifestaba, y ese pueblo era unido. Y entonces Satanás continuó enfurecido, y aquí levantan el capítulo 8 a este mismo Saulo que consentía y guardaba las ropas de los malhechores de Esteban. Aquí se levanta con este gran caudillo, porque sabiduría tenía de sobra y autoridad también, pidiendo cartas, se iba a Damasco para prender y castigar el pueblo de Dios. Y ahí le viene en contra, porque ahí Jesús se presenta y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso está en el capítulo 9, versículo 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero mi tema hoy no es
comentar de Saulo y ni Pablo convertido. Mi tema hoy es hablar de Felipe, un diácono que fue de ese grupo de Esteban, de los 7 elegidos para ministrar la iglesia, ministrar el material de la iglesia. Y aquí fíjese el grado de espiritualidad que tenía este Felipe. Dice, un ángel, capítulo 8, versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Se ve que ese era un contador, era un ministro de economía, era un funcionario de alto nivel, que había venido para adorar en Jerusalén y seguramente cortó camino para llegar más pronto, y el Espíritu de Dios, moviendo por medio de un ángel a Felipe, le interceptó. Y volvía sentado en su carro, el etíope, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. El etíope vino, adoró en Jerusalén y volvía por un camino desierto con su sirviente, porque él era un funcionario era un ministro de economía. Él tenía quien conducía el carro por él, la diligencia. Entonces, y leía, tenía tiempo para leer. Entonces, pero se encuentra con el profeta Isaías, todo preparado por Dios para que se dé este encuentro maravilloso y él pueda convertir su corazón y entender quién era el Cristo sufriente que estaba en la historia del profeta Isaías, que fue una historia pero condensada por el Espíritu Santo, y eso se dio y se cumplió, y al tercer día resucitó. Y lo bueno de toda esa historia, que me perdonó mis pecados, me limpió de toda maldad, y yo estoy aquí hablando con ustedes y te estoy ofertando el mensaje de salvación para que tú también, mi amigo, seas liberto del poder del mal y de esa vida tremendamente terrible que estamos atravesando en el mundo. Nosotros estamos pasando por la olla hirviente que vio el profeta Jeremías. Entonces, cuando el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Se ve que leía en voz alta y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Dijo Felipe. Aquí no dice que ni se saludaron, solo hizo la pregunta. Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y
el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio y todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis queridos, hoy el evangelio de Cristo, el poder del Espíritu Santo quiere que nosotros seamos un Felipe, quiere que tú seas un Felipe, que por más que tú digas, pero yo no tengo sabiduría, yo no soy un teólogo, no interesa, yo no soy un filósofo, no interesa, yo no soy un comunicador, no tengo un curso de comunicación, no soy un periodista, no soy un pastor que salió de una universidad con el título de pastor, no tengo esa filosofía, no tengo esa teología pastoral. Busque el Espíritu Santo, mis queridos. Primera Juan 2:26 dice, la unción que está en vosotros, el Espíritu Santo que estaba en esos diáconos aquí lleno de poder a tal punto que en los últimos minutos de Esteban, él vio la gloria de Dios, vio a Jesús en la puerta del templo, vio la gloria divina, lo que le esperaba arriba. Y aquí Felipe, movido por el Espíritu Santo, fue trasladado y se encontró en otra región predicando el evangelio y haciendo la obra de Dios. Y entonces ahora estamos en los últimos tiempos. Este mundo está hirviendo por donde se mire las noticias. Ese mundo está siendo asolado, está siendo sacudido. Los profesionales no saben qué hacer, no saben más. Buscan terapeutas y terapia para convencer a la gente, para educar, para que la gente se sienta un poco más serena, pero no hay serenamiento si no es la misericordia divina. La psicología es para el mundo que no conoce a Cristo. No hay psicología que pueda serenar un ser humano frente a la situación que se está viviendo en el mundo, frente a las pandemias de guerra, rumores de guerra, hambre, sequía, inundaciones, crímenes atroces, que impresionante. ¿Quién te puede librar? Solamente la mano de Dios, solamente el poder y la gracia de Cristo. El gran apóstol Pablo, cuando quería predicar en un determinado lugar, le dijo el Espíritu, no vaya porque ahí no te van a recibir. Él era movido por el Espíritu Santo. Aquellos hombres que yo siempre relato, los amigos de Daniel, viendo la situación que estaba frente a ellos como el mundo está hoy, ellos viendo el horno de fuego y que le estaban atando, ningún problema. Que me ate, que me atire en el horno. Si mi Dios no me libra, no importa, yo no me voy a arrodillar frente a tu imagen. Mis queridos, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón hoy no es un altar de Satanás, un altar de la filosofía inmunda de este mundo. Pero uno puede decir, no hay filosofía inmunda. Claro que sí, por trás de toda esa ideología de redes y anuncios mundanos que hay un enfoque satánico para ocupar nuestra mente y desviar de las lecturas de la palabra divina de nuestro Dios, lo cual puede hablar con nosotros y de los momentos de oración. Eso es, mis queridos. Entonces vamos a buscar, vamos a entregar nuestras vidas en manos de nuestro Dios, como entregó aquí esos diáconos que aceptaron el diaconado propuesto por los apóstoles, se ocuparon del material de la iglesia y hacían la obra de Dios con poder. Ellos no solo administraban los material dentro de la iglesia, sino también oraba por los enfermos, ponía la mano a los enfermos, expulsaba a los demonios y era liberado, y el pueblo de Dios crecía en masa. Y eso es lo que se tiene que dar hoy. Hoy tú tienes que ser un Esteban, hoy tú tienes que ser un Felipe. Dios nos está llamando. La 94 te está llamando. Levanta tu vista al cielo. 94.7, 51, 16, 33 es mi número. Te doy completo, 3786 51 16 33. Este es mi número. Si necesita una ayuda, necesita una comprensión más
enfocada dentro de las profecías y de las escrituras, estoy para ayudar. Necesita una ayuda de oración, ningún problema, estoy dispuesto. Vamos a orar de madrugada y Dios nos va a dar victoria a todos, porque tu victoria es la mía. Si tú levantas la vista al cielo, Dios te va a dar victoria. Por eso el apóstol Pablo dice: despierta tú que duerme. No vamos a dormir, mis queridos, vamos a despertar. Está la hora de despertar. El sol de justicia está brillando, pero no vamos a dejar que este sol se nublezca, porque ahí viene la venida de Jesús. Cuando el sol deje de brillar y la luna no dé su resplandor, aparecerá del oriente al occidente un relámpago que todo el mundo verá. Y ahí Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por ti. Jesús tiene que venir por mí. En el santo nombre de Jesús, mis queridos, despierta tú que duerme. Despierta tú que duerme. ¿Cuál es tu punto de vista frente a este tema? Cuando el evangelio de Cristo sea predicado, parafraseando este versículo, a todo el mundo y testimonio a toda la gente, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Mis queridos, vamos a levantar la vista al cielo, el Salmo 121, y vamos a buscar la gracia de Dios. Vos me podés decir que yo repito mucho, soy muy repetitivo, pero me gusta ser como soy, porque estoy repitiendo. El apóstol Pablo mismo decía, el apóstol Pedro, perdón, no me canso de anunciar, aunque vosotros sabéis muy bien. Entonces vamos a repetir: despierta tú que duermes, levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Jesús, por lo que me has dado. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Bendiga mi audiencia, Señor. Despierta este pueblo. Del santo nombre de Jesús, por el huérfano, por la viuda y por el discapacitado. Señor, aquel que por primera vez está haciendo un arreglo de vida. Aquel por primera vez que está confesando sus pecados en su presencia, Señor, que el nombre de él esté en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, mis queridos.